Bueno, el trabajo práctico que vamos a ver hoy se llama La Revisora. Está ubicado en la cartilla de trabajo práctico, es el número 30 y vamos a tratar el tema de revisión. Vamos a ver un caso práctico de revisión de estados contables de periodos intermedios, donde ustedes ya vieron en la teoría de qué se trata este tema. Solamente para recordar dónde lo encontramos ubicado, en la resolución técnica número 37 se encuentra en el capítulo 4, que son normas de revisión de estados contables de periodos intermedios, ¿sí? Ya sabemos que este tipo de encargo de aseguramiento, el contador debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes que respalden su informe relativo a la revisión de estados contables de periodos intermedios, de alcance inferior, dice la norma, al necesario para emitir una opinión de auditoría sobre la razonabilidad de la información presentada por dichos estados contables. La forma en que el contador expresará su conclusión sobre los estados contables de periodos intermedios dependerá del marco de información bajo el cual estos se preparen de forma similar y bajo las mismas condiciones establecidas en la sección 3AI de esta resolución técnica, que tiene que ver con el informe breve, ¿sí? Es lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta y que ya se hizo mucho hincapié en los audios de la teoría, ¿verdad? Que este tipo de encargo de aseguramiento, ¿no es cierto?, son de confección obligatoria que hace el contador en algunos entes, ¿sí? Yo les traigo acá una filmina de la clase teórica, en donde ven ejemplos de entes obligados por organismos de control a presentar estados contables de periodos intermedios, ¿sí? Dentro de estos organismos son los que obligan a algunos entes a presentar estados contables de periodos intermedios. Y obviamente tiene que ir acompañado con el informe de revisión que va, ¿no es cierto?, realizado por el contador. Ustedes vean, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, los entes obligados a presentar estados contables son las sociedades que hacen oferta pública. En este caso, por ejemplo, el plazo de presentación de los estados contables de periodos intermedios, que además tienen que estar acompañados por el informe de revisión y certificado ante el Consejo Profesional que corresponda, tiene un plazo de 42 días desde cerrado el periodo intermedio, ¿me entienden? En el caso de los bancos, también existe un periodo a través de los bancos, el Banco de la República Argentina, que es el organismo de contralor de los bancos y entidades financieras en nuestro país, mediante comunicaciones regula las normas que estos organismos deben aplicar, tanto bancos como entidades financieras, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tienen un plazo de presentación que va desde 40 a 60 días cuando los bancos tienen filiales en el exterior. Bien, esto se puede ir modificando o no, por eso los bancos siempre están atentos a todos los cambios que existen en las comunicaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy importante que ustedes conozcan, ¿sí? Que no todos los entes, ¿verdad?, están obligados a presentar estados contables periódicos intermedios. Solamente es aquellos que están obligados por sus organismos de contralor. Y lo que nosotros tenemos acá en Salta, ¿no es cierto?, que nos puede tocar como clientes son las cooperativas. Fíjense que las cooperativas, tenemos el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAE, que obliga a este tipo de entes también a preparar estados contables de periodos intermedios. ¿Me entienden? Ahora, también en la teoría, les traigo también una filmina de la teoría, es importante que ustedes repasen la información comparativa que está establecida en la resolución técnica 8, capítulo 2, sección E. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos sirve, ¿no es cierto?, para elaborar los informes de revisión de periodos intermedios. Es necesario que ustedes conozcan esta norma o que la repasen a esta norma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la RT8? Dice, los importes de los estados contables básicos se presentarán a dos columnas, ¿sí? En la primera se expondrán los datos del periodo actual y en la segunda la siguiente información comparativa. Y acá viene el punto.
Acá estamos hablando de los estados contables, de la presentación y exposición de estados contables. Entonces, en la primera van a estar siempre los datos del periodo actual y en la segunda la siguiente información comparativa. Cuando se trate de ejercicios completos, ¿sí? La correspondiente al ejercicio precedente, ¿sí? Ejercicios regulares no tengan ningún problema. Ahora bien, cuando se trate de periodos intermedios, ¿sí? Fíjense que estamos, en la primera siempre se van a poner los datos del periodo actual y en la segunda la siguiente información comparativa. Vamos acá, cuando se trate de periodos intermedios, 1. La información comparativa del estado de situación patrimonial será la correspondiente al mismo estado a la fecha de cierre del ejercicio completo precedente. Ahora vemos un ejemplo. 2. Las informaciones comparativas correspondientes a los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo serán las correspondientes al periodo equivalente del ejercicio precedente. Estamos hablando acá, en el primer punto, ¿sí?, del estado estático y estos son los estados dinámicos, ¿sí? Entonces, yo les traje un ejemplo, ¿verdad? Esto nosotros lo separamos en negocios no estacionales y negocios estacionales porque luego viene una excepción a la norma, ¿sí? Pero yo les traje este ejemplo. La columna 1 siempre va a ser del periodo actual, ¿sí? Y la columna 2, estamos hablando de cómo se muestran los estados contables, esto según nuestras normas de comparación que establece el RT8. ¿Sí? Y la columna 2, cuando son ejercicios completos, información del ejercicio presente de cada estado contable. En el periodo intermedio que los estamos viendo, tenemos en la columna 2, estado de situación patrimonial, información del mismo estado a la fecha de cierre del ejercicio completo precedente. Periodos intermedios, estamos en la columna 2, cuando sean los estados dinámicos, información de cada estado correspondiente al periodo equivalente del ejercicio precedente. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, estos son ejemplos de presentación de estados contables de periodos intermedios de actividades no estacionales, ¿verdad?, que cierran su periodo intermedio, por ejemplo, el 31 de marzo del 2007, ¿sí? Entonces, estos son estados contables de periodo intermedio que cerraron el 31 de marzo del 2007. Tenemos, en el estado de situación patrimonial, la primera columna, ¿cómo se va a mostrar? Se va a mostrar al 31 del 3 del 2007. ¿Qué nos dice la norma? En la primera, ¿sí?, dice, los importes de estados contables básicos se presentarán a dos columnas. En la primera se expondrán los datos del periodo actual, ¿sí? Y en la segunda la siguiente información comparativa y acá en el punto B tenemos los periodos intermedios. Entonces, en la primera no hay problema, ponemos el ejercicio actual, que va a ser al 31 del 3 del 2007. Y en la segunda columna nos dice la norma que bien, cuando se trate de periodos intermedios, la información comparativa del estado de situación patrimonial será la correspondiente al mismo estado a la fecha de cierre del ejercicio completo precedente. Entonces, en este caso, se va a comparar con el ejercicio al 31 del 12 del 2006, que es el ejercicio precedente completo. Esto solamente a los efectos del estado de situación patrimonial, de los estados estáticos, ¿se entiende? Acá tenemos la otra parte que es el pasivo, ¿sí? Es lo mismo, ¿bien? ¿Se entendió? Ahora vamos a ver con los estados, ¿qué pasa con los estados dinámicos? Acá yo les presento solamente el estado de resultado. Entonces, ejemplo de presentación de estados contables, periodo intermedio de actividades no estacionales que cierran su periodo intermedio al 31 de marzo del 2007. Tenemos acá, ¿qué nos dice la norma? La primera columna siempre va a ser la del periodo actual, ¿sí? Que en este caso el ejemplo era el 31 de marzo del 2007. Pero la segunda columna, ¿qué es lo que nos dice la norma? En la primera columna se expondrán los datos del periodo actual. ¿Y en la segunda qué? 2. B2. Las informaciones comparativas correspondientes a los estados de resultado, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo serán las correspondientes al periodo equivalente del ejercicio precedente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el equivalente del ejercicio precedente? Va a ser al 31 de marzo del 2006,
¿Se entiende? Son a 2 columnas. La primera del ejercicio actual y la segunda va a ser al 31 de marzo del 2006. ¿Sí? Bien. Ahora seguimos con la norma. Dice, en caso de negocios estacionales, en el estado de situación patrimonial de periodos intermedios, se incluirá también mediante una tercera columna o una nota los datos correspondientes a la misma fecha del año precedente. ¿Sí? Bien, ustedes acá, yo les pido que siempre recuerden o tengan en cuenta, ¿no es cierto? O se fijen, la verdad, qué son los negocios estacionales, ¿sí? Los negocios estacionales, obviamente, son aquellos que tienen la mayor cantidad de ingresos, entre otras características, durante determinada época del año. No quiere decir que no estén trabajando durante todo el año, ¿sí? Pero sus mayores ingresos, ¿verdad? Son sobre todo en determinada época del año. Nosotros tenemos un ejemplo o ejemplos muy concretos acá en Salta, en el caso de las heladerías, no de grido, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de heladerías Nino o de heladerías Philly, ¿sí? Estas heladerías, ustedes, si se fijan, cierran en determinada época del año y la vuelven a abrir en agosto o septiembre, ¿sí? Entonces, abril o mayo ya está cerrada la heladería y comienzan a abrirla en agosto o septiembre cuando comienza la época de calor, ¿sí? Esos serían los negocios estacionales. Un ejemplo, hay varios, pero pongamos ese ejemplo. Entonces, en el caso de negocios estacionales, en esta situación patrimonial de periodos intermedios, se incluirá también mediante una tercera columna o una nota los datos correspondientes a la misma fecha del año precedente. Entonces estamos hablando de información comparativa, ¿sí? Retomemos, en la primera columna siempre se van a exponer los datos del periodo actual, ¿sí? Y en la segunda columna la información comparativa. Cuando estemos ante periodos intermedios, ¿sí? La información comparativa del estado de situación patrimonial será la correspondiente al mismo estado a la fecha de cierre del ejercicio completo precedente. Las informaciones comparativas correspondientes a los estados de resultado, de evolución y de flujo de efectivo serán las correspondientes al periodo equivalente del ejercicio precedente. Y ahora se suma una tercera columna cuando, en el caso de negocios estacionales, solamente en el estado de situación patrimonial de periodos intermedios se incluirá también los datos correspondientes a la misma fecha del año precedente. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, esto es lo que acabo de leer en la norma, que son cómo se expone la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Por ejemplo, tenemos, este es otro ejemplo, ¿verdad? El son desea. Bien, entonces, en este caso, la segunda, por ejemplo, si el periodo intermedio, la fecha de cierre es el 30 del 6 del 2005, entonces la segunda columna comparativa será la correspondiente al mismo estado de situación patrimonial, pero al 31 del 12 del 2004. Acá estamos en el estado de situación patrimonial, ¿sí? Un ejemplo, una parte nada más le puse. Si cierra el 30 del 6 del 2005, la segunda columna va a corresponder al 31 del 12 del 2004, ¿sí? Según la norma. Y además una tercera columna con los datos a la misma fecha del periodo equivalente precedente. Esto es al 30 del 6 del 2004. Esto solamente en el caso de negocios estacionales. ¿Se entiende? Todos estos ejemplos que yo les puse acá, que les traje a colación, también vienen de una publicación que hizo en su momento, ya les digo bien, la información comparativa. Sí, esto es de la elaboración de uno de los consejos profesionales, que no recuerdo muy bien en este momento de dónde es, ¿sí? Pero bueno, esto era simplemente para mostrarle lo importante que es esto, ¿sí? Ahora bien, si nosotros continuamos leyendo la RT8, nos presentamos, esta es una presentación o algo más que nos suma el consejo profesional
de Ciencias Económicas, ¿sí?, de Buenos Aires, donde también está publicado el 25 de marzo del 2014, ustedes lo pueden buscar en la página del Consejo, que continúa hablando de estados contables comparativos, hace mención, ¿no es cierto?, a la resolución técnica número 8, lo que vimos recién, ¿sí? Y luego, que a mí me pareció interesante, por eso se los traigo, y sobre todo porque este tema muchas veces se lo hacen razonar en los finales, y me pareció interesante que ustedes lo tengan, ¿sí? Cabe destacar lo siguiente. Miren acá, la norma que la RT8, habla, ¿no es cierto?, de la información comparativa, que es lo que estuvimos analizando o recordando, estos temas ustedes ya lo vieron en la teoría, y continúa la misma norma en el capítulo 2, cuando habla de información comparativa, dice, no se requiere la presentación de información comparativa cuando el ente no hubiera tenido la obligación de emitir el estado donde se hubiera encontrado la información con la que se requiere la comparación, ¿no es cierto? Los mismos criterios se emplearán para preparar la información complementaria que desagregue datos de los estados contables básicos. La restante información complementaria contendrá los datos comparativos que se consideren útiles para los usuarios de los estados contables del periodo corriente. Cabe destacar lo siguiente, dice esta publicación. Si se presenta un balance de inicio de actividades, el mismo no tiene parámetro de comparación, de modo que no es necesario presentar ninguna información referida a un ejercicio anterior, ya que el mismo no existe. ¿Se entiende? Tampoco es necesario realizar ninguna salvedad por la no presentación del estado comparativo, por cuanto la presentación está de acuerdo con las normas contables vigentes, ¿sí? El mismo punto del RT8 señala más abajo lo siguiente: cuando la duración del ejercicio o periodo incluido con fines comparativos difiera de la duración del ejercicio o periodo corriente, deberán exponerse estas circunstancias y el efecto que sobre la comparabilidad de los estados de los datos pudieran haber tenido, la estacionalidad de las actividades o cualquiera otros hechos. En general, el primer ejercicio es irregular, ¿sí? Pero cuando se presenta el segundo ejercicio completo, ya existe un parámetro de comparación y se debe cumplir con la norma que exige la comparabilidad, aunque se trate de ejercicios de diferente duración. En este caso, el hecho debe ser expuesto en las notas, lo que permite que no se debe efectuar ninguna salvedad en el informe del auditor, ya que la exposición en notas ha dado cabal cumplimiento a las normas contables sin ningún desvío, ¿sí? Claro, en realidad, recuerden que esto es la fecha de publicación, si tengan en cuenta, que difiere un poco. Estoy buscando. Claro, recuerden que la resolución técnica 37, ¿sí?, tendrá vigencia obligatoria para los ejercicios, tiene vigencia obligatoria para los ejercicios y revisiones, ¿no es cierto?, iniciados a partir del 1/7 del 2014. ¿Por qué les traigo acá 1/7 del 2014? Claro, esto está publicado el 25 de marzo del 2014, con anterioridad a que sale la resolución técnica 37, por eso habla de estos temas de las salvedades que realmente hoy por hoy no aplica, ¿sí? Pero sí me interesaba que tengan en cuenta estos párrafos que señala la RT8. Continuamos. ¿Por qué estamos viendo todo este tema de la comparabilidad? Nosotros cuando vamos a ver los estados contables de periodos intermedios, tenemos los modelos sobre informes de este tipo, ustedes lo van a ver en el informe 13. A partir del modelo 4 ya tienen este tipo de modelos. Entonces tenemos, cuando hablamos de cifras correspondientes, los dos primeros párrafos, en este caso, informe sobre estados contables de periodo intermedio, tenemos el primer párrafo que habla, ¿no es cierto?, o redacta el párrafo, el ejercicio actual, y el segundo párrafo hacia la comparabilidad. Si ustedes se fijan, decimos,
he revisado los estados contables adjuntos de ABCD que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de marzo del X2, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al periodo de 3 meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas tanto y los anexos tanto y tanto. Entonces, acá hacemos mención al periodo intermedio, ¿verdad? Revisar los estados contables que comprende esta situación patrimonial al 31 de marzo del X2. ¿Sí? Y todos estos estados dinámicos, ¿verdad?, corresponden al periodo de 3 meses. Entonces, esto habla, ¿no es cierto?, de la revisión de los estados contables de periodo intermedio del ejercicio actual. Como estamos con cifras correspondientes, ¿sí?, con un enfoque de cifras correspondientes, se agrega un segundo párrafo en donde dice las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del X1, y al periodo de 3 meses terminado el 31 de marzo del X1 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se los presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del periodo intermedio actual. ¿Se entiende? Por eso son tan importantes estos dos párrafos. El primero hace mención a la revisión del estado y el segundo, ¿sí?, a la información comparativa, a la columna comparativa, ¿sí?, que es la columna número 2. Y nos dice que se refiere al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del X1 y al periodo de 3 meses terminado al 31 de marzo del X1. ¿Me entienden? Por eso es que hicimos toda esa introducción de los estados contables, de la información comparativa, que es lo que dice nuestra norma, ¿no es cierto?, la resolución técnica 8. Bien, continuamos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice acá? Cuando estamos con enfoque comparativo, ya no es necesario poner estos dos párrafos, todo lo ponemos en un solo párrafo. He revisado los estados contables adjuntos de ABCD que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de marzo del X2 y al 31 de diciembre del X1. El estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente a los periodos de 3 meses terminado el 31 de marzo del X2 y el X1, porque estamos revisando los dos estados en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas, números tanto y los anexos A a C, por ejemplo. ¿Me entienden? Por eso es que se hace la introducción y por eso es que ustedes tienen que repasar y estudiar muy bien las normas de comparabilidad y exposición que establece la RT 8 y luego entrar a la RT 37, al informe de revisión de estados contables de periodos intermedios. Bien, con toda esta introducción teórica que estamos viendo en este momento, vamos a comenzar entonces ¿verdad?, el trabajo práctico, ¿ok? Bueno. Bien. ¿Cuáles son los objetivos del práctico? Identificar los elementos que conforman un informe de revisión de estados contables de periodos intermedios. Identificar los párrafos que lo integran y su contenido. Conocer las principales características de los mismos. ¿Sí? Conocimientos previos, la RT 37, normas comunes, los servicios de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados, desarrollo de la auditoría externa y de otros servicios sobre información contable, revisión de estados contables de periodos intermedios, análisis detallado de las tareas a seguir previstas en la RT 37, que están establecidas, ¿no es cierto?, también en Guillermo Español, en el libro de Guillermo Español. Pero ustedes en la teoría lo tienen muy claro y muy detallado todo el análisis. Un poco sumado al aporte que yo en realidad la primera introducción es referente, ¿verdad?, a un poco a lo que vinimos viendo, ¿sí? Bien, vamos a ver, ¿cuál es el planteo? La empresa La Revisora S.A. tiene como fecha de cierre de sus ejercicios económicos los 31 de diciembre de cada año
El siguiente es un informe de revisión que corresponde a dicha firma. Usted deberá examinarlo con el propósito de identificar los aspectos erróneos contenidos en el mismo. Se le requiere que los identifique y que proponga la forma en que deben ser subsanados. Tome por cierta la información contenida en el párrafo fundamento de la conclusión con salvedad. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un modelo de informe, ¿no es cierto?, de informe de revisión. Nosotros, ¿por qué yo les hacía mención a esto? Porque venimos repasando todo este tema del informe de revisión de periodos intermedios. Ustedes además tienen que conocer, escuchar los audios de la teoría y venir a realizar el trabajo práctico. Pero solamente escuchamos el audio de la teoría, vamos a la bibliografía que nos recomiendan, inclusive tenemos que leer y conocer los modelos según la RT, los modelos que están previstos en el informe 13 de la FACSE, y acá lo que les mostramos en este trabajo práctico es un modelo donde ustedes van a tener que identificar cuáles son los errores en la redacción del mismo y cómo deberían subsanarlos, ¿sí? Entonces, este es el informe que ustedes tienen en el trabajo práctico, ¿sí? Ustedes lo tienen que leer párrafo por párrafo y compararlo, ¿no es cierto?, o tener presente cómo es la redacción sugerida por la FACSE en los modelos del informe 13. Y en función de eso, identificar dónde están, ¿no es cierto?, los errores en esta redacción y cómo debe presentarse según nuestra norma. Ustedes ya ven acá, por ejemplo, informe de revisión limitada del contador independiente sobre estados contables de ejercicios intermedios. Ustedes ya ven, por ejemplo, en el título que ya tenemos un error, ¿sí? Porque ya no se llama información de revisión limitada. Ese nombre era anterior a la modificación de nuestra de la resolución técnica número 37. Ahora es información de revisión de periodos, de estados contables de periodos intermedios del contador independiente. Bueno, vamos a empezar a ver, ustedes entonces lo leen, y vamos a empezar a identificar párrafo por párrafo dónde están los errores de redacción y cuáles serían las sugerencias propuestas, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver párrafo por párrafo y proponer de subsanar ese error, ¿sí? Nosotros tenemos informe de revisión limitada del contador independiente sobre estados contables de periodos intermedios. Tenemos el primer error. Entonces decimos, acá el título correcto no debe contener la expresión limitada, ¿sí? Tenemos la identificación, el destinatario, señor Jacinto Bermúdez, presidente de la Revisor S.A., quid número tanto, domicilio legal, provincia de Formosa, ¿sí? No tenemos ninguna observación. Vamos a los párrafos introductorios. Informe sobre estados contables de periodos intermedios. Primero vamos a ver, si bien acá dice se les requiere identifique y proponga la forma en que deben ser subsanados. Bueno, no está, si bien no nos dice el planteo que nosotros tenemos, enfoque correspondiente, al identificar que son dos párrafos, estamos, ¿no es cierto?, ante un informe de revisión de estados contables de periodos intermedios con cifras correspondientes. Por lo tanto, como venimos analizando, el primer párrafo va a hacer mención al ejercicio actual de revisión y el segundo va a hacer mención a la columna comparativa, ¿sí? Entonces decimos, he auditado los estados contables adjuntos de la Revisora S.A. que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de marzo del 2019, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondiente al periodo de 6 meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 18 y los anexos 1 a 5 en romano, ¿sí? El primer párrafo, decimos, y ya venimos hablando de este tema, siempre se va a hacer mención al estado actual, ¿sí? A los estados contables básicos del periodo actual que revisamos.
En este caso, el estado de situación patrimonial se refiere al 31 de marzo del 2019. Quiere decir que este ejercicio que estamos revisando terminan, o es un ejercicio intermedio que termina el 31 de marzo del 2019. Es el periodo intermedio. Bien, acá tenemos dos errores. En primer lugar, obviamente no podemos utilizar la terminología auditado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá no estamos realizando auditoría. Entonces, la expresión correcta es revisado. He revisado los estados contables adjuntos de la revisora S.A. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro error. Acá, cuando hablamos, dice correspondiente al periodo de 6 meses. En realidad, no son 6 meses. El periodo intermedio es de 3 meses. ¿Y cómo surge que es de 3 meses? Porque ya tenemos el dato que el estado de situación patrimonial cierra el 31 de marzo del 2019. Entonces, ya tenemos ese dato en esta redacción, por lo tanto, el periodo intermedio no puede ser nunca de 6 meses, ¿sí? Sino de 3 meses. Seguimos. Vamos con el segundo párrafo que ya les dije, ¿verdad? Que se trata que ya hace alusión a la comparabilidad. Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y al periodo de 6 meses terminado el 31 de marzo del 2018 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se los presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del periodo intermedio actual. Releamos. Dice así: las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018, ¿sí? ¿Por qué nos haces mención? Nosotros ya estamos viendo o estamos redactando el segundo párrafo que hace a la comparabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Si vemos el enunciado, nosotros decimos que la revisora S.A. tiene como fecha de cierre de sus ejercicios económicos los 31 de diciembre de cada año. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir acá? En el segundo párrafo nos dice que vemos la cifra y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018, que si recordamos las normas de comparabilidad de la segunda columna, ¿se acuerdan? La segunda columna, vamos a recordar acá, vamos a ver qué nos decía la norma, ¿sí? En la primera columna se expondrán los datos del periodo actual y en la segunda columna la siguiente información comparativa. Cuando se trate de periodos intermedios, la información comparativa del estado de situación patrimonial será la correspondiente al mismo estado a la fecha de cierre del ejercicio completo precedente, ¿sí? Por eso, en este segundo párrafo, ustedes vean, nos está hablando que la cifra y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018 y al periodo de 6 meses, pero acá hay un error porque no es 6 meses, el periodo intermedio es de 3 meses, terminado el 31 de marzo de 2018, son parte de los estados contables mencionados presentemente y se los presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del periodo intermedio actual. Y es a los fines de la comparación, ¿sí? Porque además nosotros estamos con un enfoque de cifras correspondientes. Por eso redactamos estos dos párrafos. ¿Se entiende? Bien, continuamos. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables. La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al periodo intermedio mencionado precedentemente de conformidad con la resolución técnica número 37 y del control interno que de la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados libres de toda incorrección. Bien, esto es el planteo. Nosotros tenemos que revisar dónde están los errores en la redacción. Vemos acá,
Estamos en el párrafo de responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables. La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondiente al periodo intermedio mencionado precedentemente de conformidad con la resolución técnica número 37. Acá tenemos un error. ¿Cuál es? La expresión correcta es de conformidad con las normas contables profesionales argentinas u otra norma que corresponda, pero no la resolución técnica 37. ¿Sí? Dice, y del control interno que la dirección considera necesario para permitir la preparación de estados contables libres de toda incorrección, nos dice la redacción. En realidad, ¿cuál es la expresión correcta? Libre de incorrecciones significativas. ¿Sí? Vamos con el siguiente párrafo, responsabilidad del auditor. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión. Otro error. La expresión correcta es una conclusión. Acá debería decir entonces, mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basado en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Otro error. La expresión correcta, las normas de revisión de estados contables de periodos intermedios establecida en la resolución técnica 37 u otra norma de auditoría correspondiente. Es decir que acá, ¿cómo iría? He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de periodos intermedios establecidas según la resolución técnica número 37 de la FACSE. Dichas normas recomiendan que cumplan los requerimientos de ética, pero en realidad recomiendan, en realidad la expresión correcta es exigen. Dichas normas exigen que cumplan los requerimientos de ética. ¿Se entienden? Continuamos. Una revisión de los estados contables de periodos intermedios consiste en realizar indagaciones principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y por consiguiente no me permite obtener seguridad de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no siempre expreso una opinión de auditoría. Error. La expresión correcta es no expreso opinión de auditoría, no es no siempre expreso. En definitiva, en consecuencia, no expreso una opinión de auditoría. ¿Sí? Continuamos analizando los párrafos. Fundamento de la conclusión con salvedades, nosotros lo vimos en el enunciado, ¿sí? Que es lo que dice, tome por cierta la información contenida en el párrafo fundamento de la conclusión con salvedades. Es decir, que acá no vamos a tener error, lo vamos a leer igual. La entidad ha medido sus existencias de bienes de cambio al 31 de marzo del 2019 a sus costos de reposición a esa fecha, sin considerar el límite de sus respectivos valores recuperables como requieren las normas contables profesionales argentinas. Para ciertas mercaderías en stock, sus valores netos de realización a la fecha de cierre del periodo eran significativamente inferiores a sus valores contables. De haber considerado este límite, el saldo del rubro de bienes de cambio al 31 de marzo del 2019 hubiera disminuido en 2.310.450. La ganancia neta y el patrimonio neto final de ese periodo intermedio se hubieran reducido en 1.617.315. Como el plantel nos dice que tomemos como válido este párrafo, no vamos a hacer ninguna salvedad ni ninguna observación. Vamos al párrafo de conclusión. Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención. Tenemos una llamadita o un error acá. ¿Sí? Vamos al 10. Debió incluir la expresión excepto por los efectos de la situación descrita en el párrafo precedente. Entonces, sobre la base de mi revisión, excepto por los efectos de la situación descrita en el párrafo precedente, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los estados contables de la revisora S.A. adjuntos correspondientes al periodo de 6 meses, otra vez son 3 meses, terminado el 31 de marzo de 2019, no están presentados en forma razonable en todos sus aspectos significativos de acuerdo con la resolución técnica número 37.
En realidad, la expresión correcta es de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas, o la que corresponda de acuerdo al organismo de contralor. ¿Se entiende? Bien. Seguimos con los párrafos. Informes sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Según surgen de los registros contables de la entidad, el pasivo devengado al 31 de marzo del 2019 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el SIPA, en concepto de contribuciones previsionales, ascendía a 210.721 y no era exigible a esa fecha. ¿Sí? Entonces, según surge de los registros contables de la entidad del pasivo devengado el 31 de marzo del 2019 a favor del SIPA en conceptos de contribuciones previsionales. Vamos a las 12. Mención correcta es aportes y contribuciones previsionales. Claro, en conceptos de aportes y contribuciones previsionales ascendía tanto y no era exigible a esa fecha. ¿Sí? Exigible es decir que esté vencido en realidad. ¿Estamos? Exigible es lo mismo que decir vencido. Esa fecha no está vencida, por lo tanto no es exigible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El párrafo B. He aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo previsto en la resolución 420/11 de la FACS. Tenemos una llamada, 13. No corresponde el informe de revisión. El párrafo de lavado de activos, en donde el revisor, el contador de revisión, hace mención a que se han aplicado los procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo, no aplica para los informes de revisión, sí para las auditorías, ¿sí? De estados contables, sí para las auditorías externas de estados contables de periodos intermedios. Pero esto ustedes quiero que lo recuerden porque nosotros tenemos la ley, ¿no es cierto?, de lavado de activos, de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, en donde dentro de los sujetos obligados no nombra a los profesionales en ciencias económicas. Luego sale una resolución de la UIF, que es la 65/12, en donde dice, /11, perdón, en donde especifica que no son todos los profesionales en ciencias económicas los sujetos obligados a informar ante la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, sino solamente aquellos que hagan auditoría externa de estados contables y, ¿no es cierto?, los síndicos societarios. En ningún momento hace mención a que tengan obligación, ¿no es cierto?, de aplicar procedimientos sobre prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo a el contador revisor. La norma es taxativa en ese tema, ¿se entiende? Bien, pero esto ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento cuando en el tema de responsabilidad, ¿sí?, del auditor, donde está, en los distintos tipos de responsabilidad, está la responsabilidad penal y acá sí se habla sobre la responsabilidad que tiene el auditor ante el lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo. Así que los invito a ver ese audio o a revisar la bibliografía de ese tema. Bien. Clorinda, 28 de marzo, ¿sí? 14. Debe ser una fecha posterior al 31 de marzo, claramente, ¿verdad? Porque el periodo intermedio, ¿cuándo terminó? El 31 de marzo del 2019. Entonces, obviamente que el informe no puede tener una fecha anterior al cierre de ese estado, ¿sí? Entonces debe ser una fecha posterior al 31 de marzo del 2019, ¿sí? Bien. Tenemos la firma del contador, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. 15. El contador debe estar matriculado en la jurisdicción del domicilio legal del ente. ¿De dónde sale este dato? Vamos adelante. Si ustedes se fijan, el señor Jacinto Bermúdez, que es el presidente de la Revisora S.A., el domicilio legal de la revisora es la Avenida Bolivia 563, Clorinda, provincia de Formosa. ¿Y cómo firma acá? Firma el contador que está la matrícula del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. Error, la matrícula tiene que estar matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, que es lo que me dice acá. ¿Se entiende? Bien. Con esto, con
Con esto nosotros ya damos por finalizado el trabajo práctico de informe de revisión, la revisora SA. Retomamos. De esta manera cumplimos estos objetivos, que es identificar los elementos que conforman un informe de revisión de estados contables de periodo intermedio, identificamos los párrafos que los integran y sus contenidos y conocimos las principales características de los mismos. ¿Por qué digo que cumplimos con estos objetivos? Porque en la lectura de los párrafos nosotros pudimos identificar dónde estaban los errores y cómo ¿no es cierto?, los pudimos subsanar. ¿Sí? Muy bien. Como siempre les decimos, ustedes tienen a disposición el foro de consulta para dejar asentadas todas las dudas que tengan sobre este trabajo práctico. Nos vemos en un próximo encuentro.